Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad para el día jueves 13 de enero del 2022, clase de biología con el grupo quinto semestre C. En esta ocasión vamos a ver dos videos, uno relacionado con la cuestión de la sistemática en biología y el otro relacionado con la taxonomía. ¿Para qué sirve cada una de ellas y cuáles pueden ser sus diferencias? Son los temas que estamos tratando en la semana número 4 del momento 3. Ya casi concluimos nuestro programa de actividades y con esto espero que tengamos la herramienta suficiente para situarnos dentro del contexto de por qué es importante clasificar, saber, conocer los aspectos de la evolución, nosotros de dónde provenimos o por qué estamos clasificados dentro de alguna categoría, reino o lo que pudiera suceder, ¿de acuerdo? Y eso se verá en el segundo video. En el primer video se ve exactamente algunos aspectos de la cuestión de la evolución. Es importante saber porque algunos tenemos, ¿qué será? Ancestros comunes, pero nuestro desarrollo ha sido muy diferente. Entonces, provenimos de de la misma especie, pero evolucionamos diferentes. Y entonces, al hacer este tipo de situaciones, luego vamos a la cuestión de la taxonomía para saber cómo se clasifican, qué nombres reciben y por qué esos nombres son muy importantes. Bien, estamos esperando que se integren algunos alumnos para la clase de hoy del grupo C, pero luego tendrán la oportunidad de irse integrando y podríamos repetir algo de lo que ya se ha dicho, pero a veces llegan un poquito después y es un poco difícil repetir. Bien, sin más por el momento, empezamos y vamos a ver el primer video que tiene que ver con la sistemática. Y en ese sentido, la sistemática, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saber y conocer de ello? Y el segundo video, ¿por qué es importante clasificar? Bien, estamos en quinto semestre de bachillerato y algunos alumnos pues podrían ir a alguna de estas áreas de conocimiento científico como la medicina, como la biología y otras áreas que podrían ser comunes, etcétera. Y entonces el conocimiento se vuelve algo que es la cultura general. Y entonces tener un poco más amplio el conocimiento o la cultura general, pues nos deja en buen lugar cuando expresamos algunos de estos conocimientos en alguna reunión, en alguna plática de grupo o en alguna plática familiar. Y entonces nos damos cuenta que ese tipo de información es de muy buena situación saberla. Bueno, pues vamos al video. Se llama Sistemática y Evolución. Y para esto, pues esperemos que se escuche bien. Sobre sistemática y evolución. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Para Linneo y muchos de sus sucesores inmediatos, el objetivo último de la sistemática y de la práctica taxonómica era descubrir el plan con el que Dios había creado el mundo natural. Por ejemplo, una única vértebra repetida en número y formas variables era el plan básico que el creador había. Entonces, ahí vemos que el plan con que Dios había creado el mundo natural. En la primera imagen de la izquierda, pues son las manos de Dios, ¿no? Y entonces tiene una diversidad biológica impresionante. Y en la segunda imagen también Dios está tocando al mundo
y lo está dotando de todos los recursos y toda la diversidad. Pero eso es lo que dijo Linneo en el siglo XVII, una persona que no era científico, pero era una persona pues preocupada de la clasificación o de algo que podía ver. Y entonces dice, para Linneo y muchos de sus sucesores inmediatos, el objetivo último de la sistemática y de la práctica taxonómica era descubrir el plan con el que Dios había creado el mundo natural. Entonces, sistemática y taxonómica, práctica taxonómica están en diferentes espacios. Formado para la construcción de todos los animales cordados. Después de la publicación del origen de las especies de Darwin, las similitudes entre los organismos fueron interpretadas desde una perspectiva biológica y muchas evidenciaron un origen ancestral común. Por ejemplo, el ala de un ave, la aleta de una ballena, la pata de un perro y el brazo de un humano son características que, a pesar de tener funciones distintas, volar, nadar, correr y agarrar, comparten un mismo patrón estructural, es decir, están formados por los mismos tipos de huesos. En la figura, los distintos huesos de estas extremidades anteriores se muestran en color para indicar las similitudes fundamentales en su estructura y organización. Las en resultado también antes de dar nadie había dado antes y te invito. Bien, pues ahí termina el primero. El asunto es cómo evolucionan algunos animales o cómo evolucionan algunas especies y en qué se basan para saber que tienen un antecesor común, etcétera. Y entonces no olvidemos que la teoría de Darwin es porque explicó que la evolución se debe a la adaptación al medio ambiente. Los seres humanos, pues a lo mejor tienen por ahí más de 5 millones de procesos de evolución, pero ha ido cambiando también la estructura o cambió la estructura en algún momento y hubo subespecies, pues como la clasificación de los neandertal, de acuerdo a ciertas excavaciones en la Alemania, o Cromañón, que también son de acuerdo al tipo de cráneo, de acuerdo al tipo de estructura, cara, brazos, qué tan robustos eran, etcétera. Y luego la situación de clasificación del Homo sapiens y del Homo erectus. ¿Cuándo hubo una transformación y cuándo, de alguna manera, cambió la estructura? Bien, por el momento, ese es el primer video. Vamos a ir a ver el segundo video. Y en el segundo video vamos a ver algo relacionado con la forma de asignar los nombres relativos y que tienen que ver con la taxonomía. En la taxonomía hay cosas importantes y entonces aquí se va a ver un poco de la historia, un poco de la forma de clasificar, etcétera. Y entonces no olvidemos que la taxonomía tiene que ver con el orden, tiene que ver con la clasificación y además tiene que ver con algunos aspectos para que en cualquier parte del mundo se sepa que estamos hablando de lo mismo y no con el lenguaje regional de cada parte del mundo, si no sería un caos. Y entonces, así era en el tiempo antiguo, pero ahora ya hay orden, ya hay reglas y hay formas específicas de hacer la clasificación y todo lo relacionado con saber de qué estamos hablando. Bien, entonces vamos a esta parte del sistema binomial. Y también vamos a ver que
Taxonomía. La taxonomía estudia la diversidad biológica. En forma general puede ser definida como la ciencia que encierra, describe y clasifica todos los seres vivos del planeta. A primera vista no parece muy interesante, pero la taxonomía es muy importante para comprender nuestra biodiversidad y contribuir para su conservación. La verdad, todos nosotros somos de alguna forma taxónomos y siempre lo fuimos. Fue este comportamiento lo que nos permitió sobrevivir y evolucionar. ¿No es verdad que siempre sentimos la necesidad de buscar patrones y clasificar el ambiente a nuestro alrededor? Lo que podemos comer, lo que podemos usar para protegernos, de qué animales debemos huir. Pero, ¿cuándo fue que esta necesidad de arreglar todos los seres vivos en un esquema de clasificación general fue puesto en práctica por primera vez? Fue Aristóteles en el siglo IV a.C. quien afirmó: para comprender cualquier cosa es necesario comenzar por clasificarla, de acuerdo con sus partes, y subdividir los organismos vivos en dos grupos, plantas y animales. Su trabajo fue seguido por muchos otros naturalistas que se empeñaron en observar e inventariar el mundo vivo, pero a esta altura los nombres atribuidos eran largas descripciones morfológicas en latín. Por ejemplo, la abeja europea es referida como Apis pubescens, Torarce subgriseo, Abdomine fusco, Pedibus posticis glabris, un trinque margine ciliatis. Bien, ahí de alguna manera tenían la intención de hablar de lo mismo, pero sin embargo, pues no era posible hacerlo porque, pues, ya que según la región, según el lugar y según las cosas, entonces estaban relativamente, pues, refiriéndose a este tipo de situaciones o a esta una de las regiones, hablaba de la especie del animal o de lo que fuera, de acuerdo a un concepto que para ellos era importante. Y entonces, ese concepto importante tenía que ver con la cuestión de las características. ¿Qué es lo que podían ver? ¿Qué es lo que podían ver y describir? Y entonces, pues, lo podían decir de muchas maneras. La abeja la consideramos como un insecto, como un ave o como algo que está permanente ahí ¿cómo se puede decir? Dentro de la naturaleza. Bueno, pues ahí está, ¿de acuerdo? Y entonces, pues vamos a ver la cuestión esta de cómo, cómo se va a describir la situación. Bien. Continuamos. Tenemos un vendedor muy activo aquí cerca y entonces vamos a quitarla, esta ecuación, y pues estamos en esta parte del sistema binomial. En esta ya estamos en la cuestión de la taxonomía. Y en la taxonomía, pues, tenemos la importancia de clasificar más o menos. Vamos a ver cómo se clasifican. Y entonces, vamos a hacerlo. Me marean esos vendedores, ustedes creen. No me permiten concentrarme. Y pues vamos a ver cómo es la cuestión esta. El chile huachinango. Espero que no se oiga mucho. Y es que es muy importante. Ahí está. Ya lo estamos visualizando. Vamos a continuar con
con el sistema binomial. Bien, ahí está, continuamos. Solo mucho más tarde, con el descubrimiento de muchos otros organismos, surgió la necesidad de alterar este sistema de nomenclatura, tornándolo más simple. En el siglo XVII, el médico y botánico Carl Linneo publicó el libro Sistema Natural, que estableció las principales reglas taxonómicas que todavía hoy usamos. Carl Linneo fue el primero en utilizar de forma coherente la nomenclatura binominal, que hoy conocemos también como nombre científico. La abeja europea pasó entonces a ser referida como Apis mellifera, abeja de la miel. Esta nomenclatura está compuesta por dos palabras en latín, un nombre genérico en la cual la primera letra es escrita en mayúscula y uno específico, escrito en minúsculas. ¿Pero cuál es el origen de estos nombres? Los nombres atribuidos pueden tener diferentes orígenes y explicaciones. Muchos son derivados del griego clásico y asociados a conceptos como Homo sapiens, que significa hombre sabio. Otros hacen referencia a lugares o personas como Trilobite. Aegrotocatelus jaggeri. El motivo del nombre específico es en honor al vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Pero, ¿cómo se organizan entonces los seres vivos? En Sistema Natural, Linneo continuó organizando los seres vivos en dos reinos animales y plantas, que subdividió después en diferentes niveles jerárquicos, de acuerdo con el grado de semejanza. Más tarde, en el siglo XIX, Ernst Haeckel, influenciado por Linneo e inspirado por la teoría evolutiva de Darwin, pasó a abordar la diversidad como un proceso dinámico, estableciendo la idea de un antepasado común, intentando llenar las lagunas o vacíos generados que usamos un sistema de clasificación basado en la división de 6 reinos que agrupamos en 3 dominios o superreinos, Arcae, Eubacteria y Eucaria. Pero dentro de cada uno, los biólogos continúan dividiendo los seres vivos en grupos o taxa cada vez más pequeños, de acuerdo con sus niveles de semejanza. Ejemplo, el hombre y el perro. Dominio Eucaria, reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Primata en el hombre, carnívora en el perro, familia Hominidae en el hombre, Canidae en el perro, género Homo en el hombre, Canis en el perro, especie Homo sapiens en el hombre, Canis lupus en el perro. No, en el perro puede ser el Canis familiaris, pero entonces Canis lupus estaría referido no al perro, sino al lobo, en este caso. Canis lupus está referido al lobo y Homo sapiens, pues, al hombre moderno, porque puede no ser que esté referido a esa estructura, pero puede ser, ¿cómo se puede decir? Neandertal, cromañón o cualquier otra subespecie, de tal manera que ahí, si no se especifica a quién está referido, pues puede ser muy general. En este caso dice que es un perro, la persona que está presentando es un perro, pero en la especie se está refiriendo al Canis lupus. Vamos a ver otra vez, vamos a escuchar cómo lo dice. Repetimos un poquito. Orden Primata en el hombre, carnívora en el perro, familia Hominidae en el hombre, Canidae en el perro, género Homo en el hombre, Canis en el perro, especie Homo sapiens en el hombre, Canis lupus en el perro. Canis lupus en el perro. Dijo 3 veces perro, perro. Y entonces el perro es un poco general, pero Canis lupus estaría referido al lobo. Por eso es que en la taxonomía y más en la clasificación ya debe darle su nombre al lobo, Canis lupus. Y entonces el perro familiar, el perro que está en casa, sería el Canis familiaris, ¿de acuerdo? Pero no el perro en términos generales, porque pues también perro, para nosotros que hablamos español, pues nos da la idea del perro, el que está, por ejemplo, en la calle, el que está en casa, ¿sí? Y entonces, el Canis lupus
específicamente es el lobo. ¿De acuerdo? Continuamos. Si por ejemplo pensamos en un pingüino y un águila, ambos tienen plumas, pico y alas, y por eso habrá una tendencia natural por agruparlos juntos, manteniéndolos, por ejemplo, en un grupo aparte del pez. Y si pensamos en un girasol, es probable que agrupemos el pez, el girasol. Aunque los organismos no son solo organizados con base en sus características morfológicas, hoy se considera también su fisiología, análisis molecular, el comportamiento y ecología. Los seres vivos parecen estar todos muy organizados, pero no es verdad. Se estima que apenas el 10% de los organismos de la Tierra están clasificados y el sistema está lejos de ser perfecto. La clasificación taxonómica es en verdad un compromiso que continúa generando discusión entre muchos taxónomos y resulta frecuentemente en esa ida y reintegración de organismos en diferentes grupos, gracias al descubrimiento de nuevos datos sobre evolución y los nuevos modelos de análisis filogenéticos. Bien, ahí termina nuestra presentación, nuestra clase, relativamente. La taxonomía no está acabada. La taxonomía está en proceso de ser mejorada cada vez. Cada que encuentran una especie, un animal, una planta, un hongo, una bacteria o un virus, en este caso, nosotros estamos en el 2022, estamos en el periodo de la pandemia y estamos sufriendo las consecuencias de la presencia de los virus que le llaman SARS-CoV-2 y su transformación o evolución. Cada vez mucha gente se está infectando, cada vez algunos mueren, otros sobreviven, etcétera. Y por este mismo proceso de adaptación al medio ambiente, la taxonomía y además la sistemática están trabajando. Y además están trabajando desde el punto de vista de la biología para crear alguna vacuna, algún mecanismo de defensa que nos permita seguir viviendo como era antes del 2019, en donde podíamos andar en cualquier lado tranquilamente, sin cubrebocas, sin el riesgo de la infección, sin el riesgo de padecer o de morir. Entonces, es interesante ver todo este proceso de cómo la biología nos ayuda a entender el entorno, nos ayuda a ver cómo ha evolucionado y además nos ayuda a clasificar las especies, los elementos que hay en la vida y alrededor de los riesgos de morir, ¿sí? Entonces, como no hay alumnos, pues no podemos ir al proceso de la, ¿cómo se puede llamar? De las conclusiones, porque depende de lo que nos digan los alumnos y entonces, primero, conclusiones. ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no entendí? ¿Qué sí entendí y se me facilitó? Y además, ¿qué puedo decir al último como una conclusión general? Entonces, como conclusión diremos que la sistemática y la taxonomía trabajan en pos del conocimiento, pero uno justifica el proceso evolutivo y el otro clasifica la especie, subespecie o lo que está relacionado con esto. Por ejemplo, ¿cuántas razas de perros conocemos? Pues hay unos perritos así chiquitos, hay otros perros medianos, hay otros perros grandotes, hay unos que tienen una mandíbula pero muy poderosa, son chatos, otros de su trompa o de su boca o de su hocico afilados, que son muy esbeltos y demás. Entonces, ahí entra la cuestión del trabajo de la taxonomía y además la sistemática explica cómo es que hay el pastor alemán o cómo es que hay el famoso Bull Terrier, el Bulldog, etcétera. Y entonces son trabajos paralelos y son trabajos
a veces independientes. Bien, pues con esto terminamos la clase de hoy y nos estamos viendo en la próxima. No hubo alumnos para el quinto grado C, quinto semestre C. Bueno, pues así lo dejamos.